Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron ante el Consejo Nacional Electoral la propuesta de imputación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. El proyecto será estudiado por la Sala Plena y ya el presidente reaccionó de manera vehemente. La relación entre el presidente Petro y el Consejo Nacional Electoral se ha vuelto más tensa después de que dos magistrados del Consejo radicaron una ponencia para abrir una investigación formal a la campaña Petro Presidente. Aunque el presidente ha aprovechado esta ocasión para nuevamente referirse a un golpe blando por parte de las instituciones y de la oposición, ese tal golpe no existe. Incluso si el CNE abre esta investigación a la campaña, tenemos plena certeza de que el gobierno del presidente Gustavo Petro durará hasta el 7 de agosto del 2026, ni un día más ni un día menos. ¿Cuál es el fondo de la ponencia y de los señalamientos al presidente Petro? Soy Sergio Guzmán y hoy vamos a analizar la ponencia del Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Petro. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy analizaremos la ponencia que dos magistrados del CNE presentaron para abrir una investigación a la campaña presidencial del presidente Petro. Sergio, bienvenido a Podcast. Catalina, es un gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Sergio, empecemos por el hecho de que el CNE pasó una ponencia que abrirá una investigación administrativa a la campaña presidencial de Petro del 2022. Esto por presuntas violaciones al tope máximo de financiación. Recordemos que desde el año pasado se han realizado varios señalamientos a esta campaña y a su gerente Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, por presuntas entradas de dineros provenientes de FECODE, de la Unión Sindical Obrera de la USO y de la red de criptomonedas Dailycop. La ponencia está causando bastante revuelo en el escenario político porque señala al presidente Petro estar involucrado en estas irregularidades. Y lo que más ha sonado en estos días es que este proceso tiene el potencial de tumbar al presidente Petro. Pero como tú muy bien lo dijiste al principio de la grabación, esto es un error. ¿Puedes explicarnos a más profundidad cuál es la realidad de este proceso? A pesar de todo lo que se está diciendo, queremos ser enfáticos de que el riesgo del que se habla no es real. Es muy poco probable que el presidente Petro sea destituido por este proceso y que como consecuencia abandone el cargo. El CNE no tiene la facultad de sancionar o investigar al presidente de la República, pero su función sí es inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con las actividades electorales. En pocas palabras, el CNE sí está haciendo su trabajo al indagar acerca de las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial, pero depende de que logre recoger los 6 votos necesarios para aprobar la ponencia, y lo que le sigue es una apertura de una investigación administrativa a la campaña presidencial. Si se comprueba la presunta evidencia del involucramiento del presidente en las irregulares de financiación, el expediente tiene que ser pasado a la Comisión de Acusaciones en la Cámara, considerando que es la única entidad que tiene la facultad de generar acusaciones contra el presidente. Dependiendo si la Cámara decide avanzar en el caso o no, pues tiene que rechazar o aceptar la denuncia. Debe empezar un proceso largo en donde se designan investigadores, se vota en comisión, se presenta ante la Cámara en pleno, se decide si se aprueba o se rechaza y luego esta pasa a la plenaria del Senado, donde puede ser nuevamente aprobada o archivada, y ahí es donde empieza el juicio político contra el funcionario. En conclusión, falta mucho tiempo para que el proceso llegue a la Comisión de Acusaciones o que realmente esto se traduzca en un avance en el proceso contra el presidente Petro. Sergio, entonces, ¿por qué todo este alboroto? Yo creo que en el centro de todo esto hay mucha desinformación sobre cómo funciona el CNE y cuáles son sus limitaciones. Y esta desinformación se ha venido alimentando de varias fuentes. Algunos medios de comunicación han sido alarmistas en algunos de sus titulares y cómo han hecho cobertura del caso, pero también el presidente Petro en su cuenta de Twitter le está echando más leña al fuego al retomar el discurso del golpe blando, haciendo reclamos de que el CNE está sobrepasando sus funciones administrativas o violando los derechos políticos de sus electores. Pero de nuevo, la votación de la ponencia no ha comenzado.
Entonces está en el escenario de que ni siquiera ha empezado la investigación y ya estamos alborotados. En el caso de que pase, como expliqué antes, el CNE puede investigar la campaña, pero no puede emitir sanciones contra el presidente. Además, no ayuda el hecho de que el magistrado Prada, uno de los que presentó la ponencia, está siendo investigado por supuestos sobornos relacionados con el proceso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, hoy, 15 de mayo, está citado para su audiencia de juicio. Desde que se conoció la ponencia, claramente ha habido muchas críticas al proceso en el CNE. Personas como el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco han señalado que se podría estar respondiendo a motivaciones políticas y el magistrado debió haberse declarado impedido por este caso. Esta no es la primera vez que se abre una investigación por violación de topes a campañas presidenciales. Pero entonces, ¿por qué, como tú dices, se le está echando leña al fuego? Catalina, teniendo en cuenta que algunos miembros de la oposición que han marchado el 21 de abril o algunos miembros de la oposición que han tratado de protestar y manifestarse contra el presidente han dicho, entre comillas, fuera Petro, claramente están diciendo que no quieren que el presidente continúe en el cargo. Ha habido llamados desde la oposición a que el presidente enfrente un juicio político apoyándose en un fragmento del artículo 109 de la Constitución que dice: la violación de topes máximos de financiación en las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Cierro comillas. Aunque este artículo habla de los topes de financiación, no necesariamente explica cómo aplica el presidente de la República, que está protegido por el fuero. Y eso es solo un ejemplo más de cómo se está manejando la narrativa en estos procesos. Tumbar a un presidente de la República no es fácil, y esto es intencional desde el diseño institucional de la Constitución del 91. Y es que no es la primera vez que hay señalamientos por presuntas irregularidades en las campañas presidenciales. La campaña de Duque fue investigada por la presunta recepción de dinero del empresario Julio Gerlain y Ñeñe Hernández. La campaña de Santos fue investigada por su presunta relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht y el que fue inhabilitado fue su gerente de campaña Roberto Prieto. Y la de Ernesto Samper también fue investigada por una violación de topes de financiación por haber recibido dineros del narcotráfico. Todos ellos sobrevivieron las acusaciones en su contra, sus mandatos no se acabaron antes de tiempo y no hubo un golpe de Estado en ninguno de esos casos. El terreno que estamos atravesando hoy entonces es conocido, no es nuevo, aunque se siente nuevo por el ruido incesante de las redes sociales, impulsado también por el megáfono del presidente. Estas acusaciones contra las otras campañas no eran más fáciles de excusar. Pesa en contra de las instituciones una alta percepción de politización que ha contribuido a alimentar la narrativa de persecución política. Uno de los magistrados que presentaron la ponencia es miembro de la oposición, el Partido Centro Democrático. Los senadores Ariel Ávila y Humberto de la Calle en varias ocasiones han presentado una reforma para reformar la composición del CNE y no fueron apoyadas ni por las mayorías políticas ni tampoco por el gobierno. Y también algunas de las cabezas institucionales que son contrapesos al Poder Ejecutivo, como el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, han sido cuestionados por sus aparentes sesgos políticos que implican que no fueron igual de vocales en escándalos previos de gobiernos anteriores. Sergio, entonces ya para terminar, nuestra audiencia, ¿qué puede esperar? En este momento hay mucho ruido y es importante que la gente tenga claro que no va a pasar nada pronto. Como decía antes, la acusación por parte de la Cámara de Representantes, un juicio político, es algo que en este momento es muy poco probable. Además, como van las cuentas del CNE, según algunos artículos como en El País, la ponencia es probable que ni siquiera la aprueben. Solo quedaría como un expediente más en el historial de presuntas irregularidades en campañas presidenciales, a recoger polvo en el CNE, básicamente. Y aunque el proceso del CNE no sea exitoso, los múltiples escándalos de corrupción del actual gobierno, especialmente los que tienen que ver con la unidad de gestión y manejo del riesgo, seguirán dando pie a las críticas y reclamos de la oposición. Independiente de todo, podemos esperar que el presidente Petro siga utilizando el discurso de golpe blando y que los choques entre él y la oposición sigan crispándose. Más si la percepción de la politización en las instituciones sigue siendo alta. Alimentar los discursos de odio no va a generar un mejor entorno político, uno más predecible o uno más armonioso. Si bien no podemos esperar mucho de las comunicaciones impulsivas en redes sociales, sí debemos esperar más de los representantes políticos, de los medios y del presidente de la República en cómo se comunican sobre este tema tan sensible. ¿Cómo será la Constitución de garantista que usted sabe lo que pasa y lo que tiene que pasar a alguien para poder quitar del poder a una persona, a un presidente de Colombia?
Eso es garantías para el mandatario, garantías para el Ejecutivo. Aquí nadie puede sacar del poder de un plumazo a una persona. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en investigación y creación del guión. Arte y edición por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.